Hoy vamos a ver cómo crear o simular un efecto madera con un veteador. Lo haremos sobre piezas en madera DM. Son las 12 patitas de la mesa que decorábamos hace una semana. Os dejaré el enlace por aquí arriba y abajo en la cajita de información del vídeo si aún no lo habéis visto. Como esa idea quedaba muy larga, decidí separar esta parte y hacer un mini tutorial para que veáis qué sencillo es hacer y realizar esta técnica. Como las maderas que quiero pintar son muy finitas, las he unido de dos en dos. He tapado las pestañas de ambos lados con cinta carrocera para no manchar esas zonas y acumular pintura. La herramienta base y principal de este tutorial es este pequeño veteador, una pieza de caucho que se encuentra en el mercado en diferentes tamaños. Utilizaré una mezcla de pinturas acrílicas, distintos tonos de azules y negro, porque quiero un color oscuro. Comenzaré pintando las piezas de madera con la mezcla de colores acrílicos. Esta técnica también se puede trabajar sobre madera natural o teñida y dejaremos secar. Para realizar el siguiente paso utilizaré una pintura acrílica Anti-Ink Paint en color blanco. Me decanto por este tipo de pintura por el efecto pátina y la cremosidad de la misma, pero también podríamos utilizar una pintura acrílica normal, aunque yo en ese caso la utilizaría un poquito diluida. Los siguientes pasos deben ser rápidos, porque debemos trabajar con la pintura en húmedo. Así que procedo a extender una capa cubriendo toda la superficie de la madera muy rápida, sin que seque, para que la capa superior no pierda nada de humedad. Y a continuación pasaré el veteador por encima, apoyando en la parte superior y deslizando a la vez que lo voy moviendo hacia arriba y hacia abajo, como creando ondas para arrastrar la pintura y que quede marcado el dibujo. El resultado es inmediato y no habrá dos iguales. Nos pueden quedar más o menos naturales, en función de cómo vayamos pasando y moviendo nuestro veteador. Yo diría que no hay ni una sola marca que nos quede fea, sí más natural o menos. Y como en este caso, además separaré ambas tablillas, el efecto madera quedará más diluido, pero los posibles defectos de marcas también se verán menos. He repetido este mismo proceso por delante y por detrás de todas las tablillas y sobre la base que utilizábamos de madera o pie para la mesa de té. En esta ocasión utilizando un rojo oscuro guinda con un toque de marrón y la misma pátina blanca por encima, pero que he matizado pasando por encima de toda la superficie una toallita manchada con pintura marrón oscuro. El efecto madera con el veteador sobre estos tonos tiene un punto de más natural. Para proteger los colores y la madera, una capa o dos de barniz en el acabado que más nos guste, brillante, mate, satinado, dejando secar bien, y el mini tutorial de hoy ha llegado a su fin. Una cosa más aprendida, una técnica tradicional que podremos utilizar sobre diferentes soportes y en distintos proyectos. Bueno, familia, aquí os lo dejo. Un recurso más y un tutorial para consultar cuando surja. Nos vemos pronto. ¡Chao!